Habíamos tocado ya el tema de los medios de transmisión. Decíamos que hay básicamente dos tipos. Los medios guiados son aquellos a través de los cuales se envía la información de un punto al otro y el camino que recorre depende de la disposición física del medio, es decir, cómo se coloca el medio. Entonces, básicamente son cables, ¿cierto?, que pueden ser de cobre cuando la información viaja como pulsos eléctricos, o pueden ser de fibra óptica si la información viaja en forma de pulsos de luz. Entonces, a estos cables se los puede doblar, etcétera, de manera que puedan llegar de un extremo a otro. Los otros medios, denominados no guiados, son aquellos que utilizan el principio de radiación electromagnética, es decir, que a través del uso de antenas se genera desde el transmisor una señal eléctrica. Entonces esto en la antena produce un campo eléctrico, el mismo que induce un campo magnético, y esto se va regenerando, es decir, que el campo magnético genera campo eléctrico, el eléctrico magnético, y así se va propagando a través del aire o inclusive en el vacío. Entonces viaja en forma de ondas, que se denominan ondas electromagnéticas. Habíamos empezado a ver los medios guiados. Entre los medios guiados, decíamos, está entre los que se utilizan para redes de computadoras, están el par trenzado, a propósito del par trenzado, hicieron una tarea de características del par trenzado, ¿cierto? A ver, veremos qué nos pueden decir de él. Está García Chávez, José Andrés. Buen día, ingeniero. Buen día. A ver, cuéntenos cuáles son las características del cable UTP. Una característica. Están hechos de 100% cobre. Tienen un alcance de 100 metros para la transmisión de datos. Y están divididos por categoría. Está 5, 5E, 6. Y eso, por ahora. Y tienen, o sea, son pares trenzados, ¿no? De colores. 4 pares trenzados, son 8 pines, los cuales nos sirven para la transmisión de datos. Ok. Gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Qué capacidad de transmisión tienen los cables de par trenzado? En bits por segundo. ¿Alguien tiene el dato? Creo que el cable 5 y 5E tiene velocidades de 10, 100 y 1000 megabytes por segundo. Y el de categoría 6 es de 10 gigabytes por segundo. Ok. ¿Cuál es su nombre?
John Maman. Perfecto. Seguimos entonces. Otro tipo de cable que se utiliza para la transmisión de datos es el cable coaxial. El cable coaxial, a diferencia del de par trenzado, tiene solamente un circuito, es decir, hay un núcleo de cobre, bueno, no siempre de puro cobre, a veces los hay de calidades inferiores y al cobre le añaden otros metales, entonces son aleaciones de cobre, lo que le reduce un poco la calidad. Entonces a ese núcleo de cobre o de aleación de cobre se lo cubre con un dieléctrico, una especie de silicona, y esta va envuelta en una malla metálica, no necesariamente de cobre, pero puede ser acero incluso. Es una malla metálica que recubre del todo el dieléctrico, de manera que sirve de pantalla para la radiación electromagnética, es decir, que lo que podría ocurrirle a un cable de par trenzado, que la radiación externa electromagnética podría inducir corrientes. Aquí no hay casi esa posibilidad, está prácticamente eliminada la posibilidad de inducción externa. Y por último, bueno, esa estructura se la recubre con un plástico, ¿no? Una capucha de plástico, haciendo que el cable sea un poco rígido, es decir, difícil de manipular, es tan fácil de manipular como lo es un cable UTP. Las ventajas que tiene es que tiene muy poca pérdida, digamos en general, sus características son esas. Tiene muy baja atenuación, o sea que no se pierde casi nada de señal. En distancias bastante largas, del orden de los kilómetros, puede llegar hasta 10 kilómetros fácilmente sin necesidad de repetidoras. En tercer lugar está la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, bueno, tiene, a diferencia de los dos anteriores, la característica de llevar la información en forma de pulsos de luz. Entonces está formada por un núcleo, esto que aparece aquí con cobre. Esto es un núcleo de vidrio recubierto por una pantalla, y esta a su vez por una silicona más otras dos membranas, ¿no? Hasta llegar al exterior. Entonces, bueno, es un cable bastante delicado, digamos, no se lo puede doblar demasiado, se podría partir la fibra de vidrio. Entonces el manipuleo es un tanto delicado. El otro problema a enfrentar en la estructura ya del sistema de comunicación es que el núcleo
deberá unirse en un extremo con un emisor de luz, es decir, con un diodo que cuando se polariza, cuando le llega corriente al diodo, este emite luz. Entonces debe haber una cercanía bastante particular entre el emisor de luz y el núcleo de vidrio. Y en el otro extremo, en el receptor, del mismo modo, tendrá que unirse bastante bien la fibra de vidrio con un conversor de luz a pulsos eléctricos. Es decir, hay en el otro extremo un sensor de luz que al recibir luz permite circulación de corriente. Si no hay luz, no es prácticamente un aislante. Entonces, de esa manera se transforma en un lado, en el emisor, la corriente eléctrica en luz y en el otro extremo la luz en corriente eléctrica. Ventajas, digamos, respecto a los otros dos, mucho mayor alcance, se alcanzan distancias bastante considerables, la pérdida es mínima, desventajas, digamos, el manipuleo es un poco delicado, se requieren herramientas bastante sofisticadas para el tema de empalme de fibra, tanto en los dos extremos como si sería necesario, digamos, empalmar un pedazo de fibra con otro. Y bueno, desde luego que en cuanto al costo también hay diferencias. El más barato, digamos, es el cable UTP. Le sigue el coaxial y en tercer lugar, o sea, el más caro es el de fibra óptica. En otro sentido, también debemos considerar que los cables, habíamos visto que la transmisión puede ser en un solo sentido, en los dos sentidos, pero no simultáneo, o simultáneamente en los dos sentidos. El único que podría alcanzar transmisión en ambos sentidos simultáneamente es el UTP. El cable el coaxial podría hacerlo en los dos sentidos, pero no de manera simultánea. ¿Sí? Es decir, que tendrían que turnarse, un lado transmite, el otro recibe y luego invertir la situación. Con la fibra óptica es imposible hacerlo, ¿sí? Porque a un lado tenemos un conversor de corriente a luz y en el otro extremo de luz a corriente, y eso no puede invertir su función. Entonces, si se quiere realizar una conexión full duplex con fibra óptica, se van a ocupar necesariamente dos fibras, ¿sí? Dos cables de fibra óptica. Uno servirá en un sentido y el otro en el otro sentido. Bien. Entonces estudiaremos un poquito más lo que es el cable coaxial. Ya lo habíamos descrito, está el núcleo en el centro, cubierto por un dieléctrico, o sea, un aislante. Ese aislante, bueno, sirve para que no haya contacto eléctrico con la malla esta que lo envuelve y también sirve un poco para aislarlo de la temperatura. Temperatura, humedad, etcétera, que podrían afectar, digamos, el comportamiento del núcleo.
Este apantallado, esta malla que lo envuelve, sirve también como retorno de la corriente, es decir, que podríamos pensar que la corriente viaja a través del núcleo y retorna porque tiene que cerrarse el circuito, de lo contrario no habría corriente eléctrica, tiene que cerrarse a través de esta malla que lo envuelve. Y todo va cubierto por un plástico. Entonces, de hecho, es un cable bastante rígido. Se construyen cables coaxiales un poco más flexibles, pero para tramos cortos. En ese caso, lo que se hace es que el núcleo no sea una estructura sólida, sino que esté constituido por varios hilos de cobre. Entonces eso le da un poco más de flexibilidad, se puede doblar fácilmente sin que se quiebre. Los conectores que se utilizan para el cable coaxial, por lo general son de este tipo, se llama BNC. Aquí lo voy a escribir mejor. BNC. Se requiere una herramienta bastante sencilla, una herramienta mecánica para colocar el conector en el cable. Este conector BNC se atornilla con su otro par. Entonces ahí pueden ver que en medio está el núcleo, ¿cierto? Y esta rosca, digamos, va unida a la pantalla, a la malla esa que cubre al núcleo. Entonces, en el otro extremo, la rosca esta va atornillada con una estructura similar y el núcleo ingresa en una perforación que esta tiene para conectarse y transmitir la corriente eléctrica. Esto no todavía. Hablemos un poquito más del cable coaxial. Digamos que existen básicamente dos tipos de cable coaxial desde el punto de vista de lo que se denomina la impedancia. La impedancia está relacionada un poco con la relación corriente-voltaje en corriente alterna. Entonces, los hay de 50 ohmios y de 75. Los de 50 normalmente se utilizan para redes de computadoras y los de 75 se han estado utilizando principalmente para la conexión de antenas, ¿no? Antenas de televisión, por ejemplo. En el momento ya casi no tiene uso el de 75 ohmios y simplemente se va a encontrar cable coaxial de 50 ohmios. Decíamos que el núcleo en un principio es de cobre y eso le da una excelente calidad. Entonces, si es 100% cobre, se obtiene pérdidas del orden de 0,12 hasta 0,23, 0,25 decibeles. O sea, casi nada de pérdida en distancias bastante considerables, del orden de los 10 kilómetros. Tienen un ancho de banda bastante interesante
puede llegar a órdenes de unos cuantos gigahertz. En cuanto al grosor del cable, también hay dos diferentes grosores. El uno es denominado cable coaxial grueso. Tiene aproximadamente 6.8 milímetros de diámetro y se lo utiliza para distancias largas y normalmente para exteriores. En tanto que el denominado cable coaxial delgado, que tiene alrededor de 5 milímetros de diámetro, se lo emplea para distancias más bien cortas y para interiores, es decir, dentro de un edificio, dentro de un local. En la actualidad, bueno, muy poco ya se utiliza el cable coaxial para redes LAN y más bien su uso está más dedicado a la transmisión de televisión por cable y también se puede llevar datos por cable, ¿cierto? Está muy extendido esto de proporcionar internet a través de cable coaxial domiciliario, ¿no? Entonces se puede utilizar tanto para televisión como para internet en banda ancha. Entonces el alcance anda por el orden de hasta 10 kilómetros. Digamos que el uso está prácticamente restringido a eso, ¿no? Televisión por cable y internet domiciliario en banda ancha. Un otro tipo de internet del tipo domiciliario es el que va por la línea eléctrica, es decir, por el cableado de distribución de energía de baja tensión, ¿no? El sistema se lo ha utilizado bastante a fines del siglo pasado, principios de este siglo. En la actualidad casi nada ya. Aún todavía perdura este sistema de conexión de red, pero ya más que todo a nivel de interior, es decir, que lo que se hace es, bueno, si queremos proporcionar internet a través de la línea eléctrica, la conexión se la hace a través de una especie de módem, es decir, un modulador y demodulador que se conecta a la línea eléctrica. Entonces, uno de los puertos del módem va conectado a la red de datos y el otro puerto a la línea eléctrica. Entonces, la información viaja montada en la línea eléctrica, es decir, en la tensión, en el voltaje de línea. En el caso nuestro, en 220 voltios RMS. Como la frecuencia de esta señal eléctrica de la línea de suministro de energía es del orden de los 50 Hz en Bolivia, en otros países es de 60 Hz. Entonces es muy baja frecuencia. Tranquilamente se va montada sobre ella la señal de datos. Entonces, en estos módems
lo que se hace es retirar la parte de energía eléctrica de 50 o 60 Hz y filtrar lo que es la señal de datos de alta frecuencia. Entonces, de esa manera se ha estado, como les decía, a fines del siglo pasado, principios de este, suministrando Internet de manera, digamos, relativamente barata, porque uno no necesita llegar con un cable especial hasta un domicilio, todos tienen energía eléctrica, entonces simplemente lo que van a necesitar en sus conexiones son estos módems. Entonces el módem, denominado módem PLC, así como este, se conecta directamente a un enchufe, a un tomacorrientes, y dispone ya de puertos que se pueden llevar directamente a los equipos que se quiera conectar, computadoras, televisores, etcétera, ¿no? Porque también sirve para distribuir televisión. Bien, tiene la banda bastante ancha, por lo tanto puede compartir datos, video y voz, que también podría utilizarse para telefonía, ¿no? Como está en el gráfico este. Por ahí hay un televisor, ¿cierto? Hay video, hay voz, que hay un teléfono conectado al módem, y también se dispone de internet a través de el puerto de datos, ¿cierto? Entonces, bueno, así es como se ha estado utilizando para ahorrar un poco, digamos, en cuanto al cableado externo. Pero ya esto ha dejado de utilizarse, no sé, en algunos países tal vez de África. Aquí en Sudamérica se ha hecho muchas pruebas en países como Chile, en regiones, digamos, muy del tipo experimental, ¿no? En un barrio, cosas así, han hecho pruebas y bueno, da buen resultado, pero el tema de los módems, de cualquier error que puede
Bueno, creo que ya han vuelto prácticamente todos los que estaban. Continuemos. Entonces estábamos con esto de Internet por línea eléctrica, ¿no? Les decía que el tema todavía tiene uso, pero a nivel ya interno, doméstico, aunque de hecho resulta más cómodo, más barato el utilizar Wi-Fi, ¿cierto? Pues uno tiene un access point en algún lugar de la casa y desde ahí por radiación electromagnética distribuye la red a puntos con cierta distancia, ¿no? Dependiendo, decíamos, de las paredes y todo eso. Bien, entonces ya casi ha perdido vigencia esto de utilizar la línea eléctrica para la transmisión de datos. Ahí está una fotografía de uno de esos módems. Bueno, tenemos a la fibra. Decíamos de la fibra que está formada por un núcleo de fibra de vidrio con un revestimiento. Puede tener más de una capa de revestimiento hasta que finalmente hay una cubierta plástica. Entre los revestimientos, algunos son sólidos, otros son de hilos muy delgados de algodón. Entonces eso le da un poquito de cierta flexibilidad y de soporte que también sirve de aislante térmico. Pues hay diferentes calidades de fibra óptica. Los hay de un solo núcleo en una sola envoltura y también existen con varios núcleos, digamos, para transmisión de varias señales a la vez. En cuanto a los conectores, estos son bastante especiales. Decíamos del conector del cable UTP, seguramente lo han estudiado ustedes, cómo se lo conecta el cable RJ45 con el cable UTP. Se necesita una herramienta muy simple, mecánica, una pinza. Inclusive se podría hacer a mano, ¿no? Con un poco de habilidad se puede hacer a mano sin necesidad de una herramienta. Lo mismo sucede con el cable coaxial. El cable coaxial, si bien hay herramientas especiales para unir el conector con el cable, con un poco de habilidad se puede hacerlo con un alicate simple. Un alicate común podría servir para colocar el conector BNC con el cable coaxial. En cambio, con la fibra ya el tema es mucho más especializado, digamos, el poner un conector en la fibra óptica requiere de un equipo especial, ¿no? Una herramienta para colocarlo, porque hay que hacer un corte bastante especial en la fibra, unirlo y
prácticamente soldar el cable con el conector. Eso requiere de ya un equipo bastante complejo, sofisticado y de precio elevado. Entonces, difícilmente se va a poder hacer de manera manual y sin equipo. ¿No? Ese podría ser un chicotillo, un extremo de fibra óptica para conectar un equipo con otro que estén próximos, ¿no? Vean que tiene dos conectores en cada extremo. ¿Por qué? Porque uno va a servir de transmisión mientras el otro es recepción y viceversa en el otro lado. Y ahora, ¿cómo es que este cable sirve para llevar información a través de pulsos de luz? No es que el emisor de luz emita luz y esta viaja a través del hilo y llega al otro extremo, sino que se utiliza un avión volando sobre mi cabeza. Bueno, entonces decía que se utiliza el principio físico de refracción, ¿no? Se acordarán lo que es la refracción. Si tengo dos medios diferentes, por ejemplo, aquí el vidrio, el sílice, y el otro lado es aire. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, esta al cambiar de un medio a otro, por diferentes índices de refracción que tienen los dos medios, se desvía. Es decir, que el haz eléctrico no sigue la misma dirección, la misma línea recta. Vean, aquí hay un ángulo alfa 1 en la incidencia. En cambio, en el ángulo que ha pasado, es decir, el rayo que ha pasado de un medio al otro, tiene un ángulo beta 1 diferente al alfa 1. Entonces, si vamos variando el ángulo de incidencia, va a ir cambiando el ángulo de refracción, el ángulo del haz refractado. Y se puede encontrar un ángulo denominado ángulo crítico, como está en la tercera figura, ¿cierto? En la que al incidir el rayo en la unión de las dos superficies, este ya no pasa al otro medio, sino que retorna al medio por el que ha incidido, debido a el ángulo crítico que le tocó en la incidencia. Entonces, de esa manera, el haz de luz, como no pasa al otro medio, se mantiene dentro del medio original, es decir, dentro de la fibra de vidrio, y no hay pérdida de luz, es decir, que no se pierde la luz dentro de la fibra, porque nada pasa al otro medio, ¿cierto? Entonces podríamos verlo como en la figura de abajo, es decir, la fuente de luz emite con el ángulo adecuado como para que la refracción mantenga el haz de luz rebotando, digamos, entre las superficies extremas de la fibra y se vea como si el haz de luz viajaría solamente por la fibra sin salir de ella, de manera que no hay de ninguna manera pérdida.
Es decir, que aquello que es refracción, cuando se supera o se iguala ese ángulo crítico, se convierte casi en una reflexión, ¿no? El haz de luz se va reflejando en las superficies y avanza de esa manera de un extremo al otro. Ahora, de hecho, esto también está relacionado con el grosor de la fibra. La fibra muy delgada va a permitir que viaje prácticamente un solo haz de luz, reflejándose, digamos, de esa manera. En realidad no es reflexión, sino refracción lo que lo mueve. En cambio, si el grosor de la fibra fuera mayor, entonces ese haz de luz podría verse como un conjunto de haces, ¿no? Lo que da lugar a dos tipos de propagación de la luz. El uno denominado multimodal, entonces la fibra adopta ese nombre, se llama fibra multimodo, y en ella lo que ocurre es que, como al ser más gruesa, se dispersa, digamos, la luz y avanza de esa manera, como si fueran varios haces de luz. En cambio, en la fibra monomodo hay un solo haz de luz porque la longitud de onda no permite esa dispersión que sucede en el cable más grueso. Entonces, en el monomodo, la fibra básicamente actúa como si fuera un canal por el que viaja la luz, una guía de onda. En cambio, en el multimodo son varias, podríamos pensar que son varios haces de luz, cada uno rebotando con diferente ángulo, ¿cierto? Entonces, esa luz dispersa, digamos, viaja a través de el cable sin, obviamente, que se produzca pérdidas, pero, sin embargo, este multimodo se lo utiliza prácticamente en distancias cortas, en cambio el monomodo se lo emplea más para distancias largas. Se puede llegar hasta 100 kilómetros con monomodo a tasas de transmisión del orden de 100 gigabits por segundo. Bueno, aquí hay que detenerse un poco en el tema de la velocidad. La fibra, digamos, en esencia podría llevar información a mucha más velocidad. Se estima que podría alcanzar velocidades del orden superior a este que acabo de mencionar, de 100 gigabits por segundo. Giga es 10 a la 9. Entonces 100 gigas sería 9 más 2, 11, ¿no? Como 10 a la 11 bits por segundo. Sin embargo, la fibra en sí puede mover a velocidades mucho mayores, podría llegar hasta 50 terabits por segundo, o sea, 5 por 10 a la 13 bits por segundo. Sin embargo, no es posible utilizar esas velocidades porque la tecnología en la conversión de la señal, en un lado, de señal eléctrica a óptica, a luz,
y en el otro extremo de luz a señal eléctrica no lo permite, ¿no? No hay una tecnología que pueda realizar esa conversión a tal velocidad. Entonces, si bien la fibra tiene la capacidad de mover a esas velocidades tan altas, la tecnología en los extremos no nos permite hacerlo. Y es quien está limitando la velocidad. O sea, velocidades del orden de 10 a la 11, o sea, 100 gigabits por segundo, sí se alcanza con fibra óptica. El tipo de luz que se utiliza obviamente va a depender de los conversores, ¿no? Del conversor de electricidad a luz y del conversor de luz a electricidad. Entonces, estos presentan luz que puede ser con longitud de onda tan pequeña como 0,85 micras, o sea, micrometros, 10 a la menos 6 metros. Una banda intermedia, digamos, 1,3 micras, y hay bandas más anchas de 1,55 micrones. En cuanto a la relación con la atenuación, en este gráfico se puede observar que se tiene menor atenuación, 0,8 decibeles por kilómetro, ¿cierto? Con longitudes de onda de 0,85 micrones. Con las longitudes más altas, prácticamente se tiene en ambos casos atenuaciones del orden de 0,2 decibeles por kilómetro. No, más adelante vamos a ver una relación con la longitud de onda y la frecuencia cuando nos toque ver el tema de la propagación. En este cuadro pueden ver una comparación de los tres medios guiados: el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, ¿no? Ya sabemos el tipo de señal que mueven. En los dos primeros casos es corriente eléctrica, o sea, son pulsos eléctricos. En cambio, en la fibra óptica es luz, ¿no? Pulsos de luz. En el tema de atenuación, el par trenzado tiene bastante atenuación, es considerable la atenuación. En el cable coaxial es intermedia entre los dos extremos, que son el del par trenzado, donde es muy notable la atenuación, y muy escasa en la fibra. En cuanto a las interferencias, es decir, la influencia que pueden tener el medio en el que se ocupa el cable, en el caso del par trenzado es bastante considerable la interferencia. Por esto es que está más que todo destinado a utilizarse en interiores. En cambio, en la fibra óptica es muy escasa la interferencia, ¿sí? Como está viajando luz, no hay, digamos, forma de que otra luz pueda entrar al cable y provocar interferencias, ¿sí? Donde podrían haber interferencias es en las uniones de fibra con fibra o fibra con los conectores.
Entonces, obviamente habrá que hacer mucho énfasis en el cuidado que se debe tener en ese tipo de uniones. En el cable coaxial es escasa la interferencia por el apantallado. El apantallado es muy importante en ese sentido. Protege mucho de la influencia del medio. Ondas electromagnéticas externas prácticamente se quedan en el apantallado, no entran al sistema. En cuanto a ancho de banda, los dos extremos siguen siendo el par trenzado y la fibra óptica. En el par trenzado es entre bajo e intermedio, en la fibra muy alto, limitado ya hemos visto por más que todo el tema tecnológico, y en el cable coaxial es alto, ¿no? En medio de los dos, el uno bajo, intermedio, el otro muy alto, está el cable coaxial. En cuanto al costo, bajo el del par trenzado, por eso todavía tiene bastante vigencia, frente a muy alto en el caso de la fibra óptica e intermedio en el cable coaxial, donde utilizar cada uno de ellos. El cable de par trenzado para distancias cortas, redes en interiores, redes LAN. En cambio, el cable coaxial, que tiene media y larga distancia de cobertura, se lo puede utilizar para redes del tipo metropolitano, digamos, es decir, unir dentro de una ciudad una red LAN con otra. Y bueno, obviamente la fibra óptica, que tiene distancias más largas, podría servir para la distribución de la red en espacios bastante grandes, toda una ciudad, inclusive más allá, ¿no? De hecho, hay cables de fibra óptica interoceánicos, es decir, que pasan por el mar para unir puntos distantes, ¿sí? Un continente con otro, por ejemplo. Bueno, entonces eso en cuanto a los medios guiados. Los no guiados, decíamos que tienen la característica de utilizar el aire o el vacío para propagar a través de campos electromagnéticos ondas de radio. Es decir, que en un extremo y el otro hay antenas. Una antena sirve para la emisión de estas ondas y la otra para la recepción. Entonces, siempre estamos considerando que en los dos extremos hay equipos de cómputo que manejan la información como pulsos eléctricos. Entonces, estos pulsos eléctricos a través de un sistema no muy sencillo entregan esta información en forma de campos eléctricos a una antena y la antena se ocupa ya de propagar esta intercambiando los campos eléctrico y magnético, de manera que se genera una propagación de onda que un poco va a depender del tipo de antena para que ésta
viaje por todo el espacio o lo haga en línea recta. No, eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí se pueden ver los elementos que intervienen, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético. El eléctrico está con E, el campo magnético con B. Entonces, el campo eléctrico, seguramente se acordarán de física, ¿cierto? Un campo eléctrico variable en el tiempo induce un campo magnético. Y a su vez, el campo magnético induce un campo eléctrico. Entonces, esta autoinducción de uno en otro es la que produce el desplazamiento en el espacio. Ese desplazamiento, digamos, como no estamos hablando en tiempo, no es el periodo, ¿no? Lo que veíamos en una onda sinusoidal, hablábamos del periodo como el tiempo necesario para generar todo un conjunto de valores. Aquí estamos hablando de espacio. Entonces, ese espacio en el cual se completa una onda, ya sea en el campo eléctrico o en el campo magnético, se denomina longitud de onda y se simboliza con la letra griega lambda. Entonces, esta longitud de onda está relacionada con la frecuencia a través de esta relación. La longitud de onda multiplicada por la frecuencia es una constante que se conoce como velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces hay una relación directa entre la longitud de onda y la frecuencia. ¿Cierto? Si conozco la frecuencia, puedo calcular la longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda, lambda, la puedo calcular de esta relación. C, que es la velocidad de la luz, sobre la frecuencia, ¿no? Pero estar más atento ahora, tengo menos de 10 minutos todavía. Bien, entonces si por ejemplo transmitimos a 100 megahertz, la frecuencia es 100 megahertz, 100 por 10 a la 6, o sea 10 a la 8, ¿cierto? La velocidad de la luz, decíamos, es 3 por 10 a la 8. ¿No? Entonces, si la frecuencia sería 10 a la 8, 100 megahertz, que es la frecuencia, digamos, típica en radio FM. Sí, Radio Disney, por ejemplo, transmite a 98.5 megahertz, casi 100 megahertz. Entonces, la longitud de onda, sí, se cancelan los 10 a la 8 de arriba y de abajo y queda 3 metros. ¿No? ¿Qué quiere decir esto de longitud de onda de 3 metros? Eso está relacionado con el tamaño de las antenas. Lo ideal sería que las antenas sean de 3 metros. Sin embargo, como no es, digamos, muy cómodo utilizar una antena de 3 metros, se pueden utilizar sin provocar mayor pérdida tamaños
que estén o que sean múltiplos inferiores de la longitud de onda, es decir, puedo utilizar una antena que sea de la mitad de la longitud de onda, de la cuarta parte, de la octava, etc. Entonces, si utilizaría, por ejemplo, para esa longitud de 3 metros, un cuarto de longitud de onda, la cuarta parte de 3 metros, ¿cuánto es? 75 centímetros, ¿sí? Entonces, ideal sería 75 centímetros de antena. Puedo utilizar un octavo, o sea, la mitad de esos 75, ¿no? 30 y tantos centímetros. Bien. Entonces, a medida que sube la frecuencia, disminuye la longitud de onda. A mayor frecuencia, menor el requerimiento del tamaño de antena. Ahora, eso hace que la propagación de las ondas se pueda hacer de dos tipos. Omnidireccional quiere decir que va en todas las direcciones. La antena de radio comercial, por ejemplo, pretende eso, ¿no? La torre, ponen la antena ahí arriba y quieren llegar a toda una localidad. Entonces, todo aquel que esté dentro de ese campo de acción, ¿no? Si lo veo desde arriba, desde el cielo, voy a cambiar de color para que se pueda ver, ¿no? Entonces, si este es el centro donde está mi antena, las ondas de radio se van a irradiar con mayor intensidad, obviamente, en la proximidad de la antena. Y a medida que avanza, irán disminuyendo en cuanto a su intensidad, ¿cierto? Pero cubren un espacio determinado, ¿no? Más adelante seguramente ya están tan atenuadas que será difícil la recepción, ¿no? Seguramente lo han notado así cuando viajan. Si están escuchando una emisora de radio FM en Santa Cruz y están de viaje, digamos, no es necesario irse muy lejos, a Cotoca, por ejemplo, se recibe bastante bien la señal, se escucha muy bien dentro de la ciudad. A medida que nos acercamos ya al cuarto anillo, empieza a tener cierta disminución. Más adelante ya casi no se recibe la señal de esa radio y seguramente en Cotoca imposible, ¿no? Entonces es debido a que la señal que se va a propagar en el aire es absorbida por la Tierra. Entonces, si bien hay una propagación omnidireccional, esta disminuye a medida que avanza en distancia a partir del centro, es decir, a partir de la antena. En cambio, la unidireccional requiere de una antena un tanto más especial. Utiliza el principio de la parábola. ¿Se acordarán de matemáticas? La característica que tiene una parábola es que existiendo un punto fijo denominado foco, los rayos emitidos por el foco se reflejan en la parábola en una línea paralela al eje, ¿cierto? Entonces, esta emisión hace que con esta pantalla, con este plato que está detrás de la antena, porque la antena es solamente esto de acá,
el plato es un reflector de las ondas, ¿cierto? Entonces las ondas inciden en el plato y se reflejan prácticamente paralelas al eje, es decir, en una línea recta. ¿No? Todo lo que no se refleje aquí se va a perder por su elevada longitud de onda, por lo tanto, propagación muy corta. En cambio, lo que está reflejado en el plato se difunde a distancias bastante apreciables, ¿no? Pero es necesario que exista entre las dos antenas, transmisora y receptora, línea de vista. Es decir, que lo que habíamos mencionado en alguna clase anterior, si esta es la antena transmisora y esta es la receptora, aquí están las antenitas, ¿cierto? Debe existir línea de vista, deben poderse ver, porque si hay un obstáculo en medio, este va a atenuar, va a provocar reflexión, etcétera, todos los fenómenos que hagan que la señal se pierda y no llegue o llegue muy poca, muy atenuada al receptor, ¿no? Entonces eso da lugar a que si queremos llegar de un punto a otro donde hay un obstáculo en medio, un cerro, un bosque, lo que quieran, que no permita la línea de vista, entonces será necesario poner una antena intermedia que sirva de reflector. Es decir, que recibe la señal, estamos a menos de un minuto de que se corte, entonces recibe la señal del transmisor y la retransmite hacia el receptor, cambiando la frecuencia para que éstas no se interfieran. Bien. Bueno, antes de que se corte lo voy a hacer yo. Entonces, por unos minutos, enseguida les paso el enlace, dejamos esto hasta volver a
Listo, creo que ya regresaron los que estaban. Bueno, sí, seguimos. Bien, entonces decíamos de las ondas electromagnéticas que estas pueden propagarse de dos maneras, omnidireccional y unidireccional. Bueno, obviamente depende esto de el tipo de antena que se utilice, ¿no? Bien, en el tema de redes, básicamente lo que se emplea es el tipo de microondas que pueden ser terrestres o a través de satélite. Entonces, las microondas terrestres, decíamos, requieren de un par de antenas en los dos extremos que se quieren comunicar. La distancia entre las dos antenas está un poco en función de los obstáculos que puedan haber y de la curvatura de la Tierra. Entonces hay una serie de cálculos que se deben hacer para determinar la altura de las antenas en función de la distancia y de los obstáculos. Esta fórmula que aparece acá ¿no? Está relacionando la distancia entre las antenas con la altura de la antena en metros, y esta constante K es efecto de la curvatura de la Tierra. Normalmente se utiliza 4/3 para K. Entonces, en este ejemplo, con alturas de 100 metros, dice, se puede alcanzar una distancia aproximada de 82 kilómetros sin obstáculos. Ahora, cuando hay obstáculos, bueno, el cálculo ya se hace un tanto más complejo, hay que ver cuál es la altura del obstáculo y, bueno, entra ya una teoría que se atribuye a un señor Fresnel. Entonces, él estableció un lóbulo de propagación dentro del cual se permite obstáculos, ¿no? Digamos así como en este gráfico, el lóbulo vendría a ser más o menos algo así. Entonces, dentro de esta zona, denominada zona de Fresnel, que debería estar libre, sí se permite que haya cierta invasión de obstáculos. O sea, si hubiera una serranía por acá que no cubra todo el lóbulo, entonces todavía la propagación es aceptable, ¿no? Bueno, hay toda una teoría y una serie de cálculos que deben realizar los ingenieros
para la instalación de las antenas, para su dimensionamiento en cuanto a tamaño, potencia, etc., ¿no? O sea, esa teoría simplemente la menciono, no vamos a entrar en ese tema. Algo que permite la comunicación entre puntos totalmente distantes en la superficie de la Tierra es la existencia de los satélites artificiales de comunicación. ¿Qué es el satélite? El satélite es un sistema bastante complejo que desde el punto de vista de la comunicación dispone de dos antenas, una para recepción y la otra para transmisión. Entonces hay un equipo de recepción, todo un sistema, un amplificador, filtros, etcétera, en la recepción, y otro que sirve para la transmisión. La recepción y la transmisión se efectúa en diferentes frecuencias, de manera que no se interfiera una con la otra, ¿no? Hace lo mismo que un repetidor terrestre, nada más que está suspendida en la atmósfera, ¿no? Esto, bueno, depende, hay diferentes capas de la atmósfera que se utilizan para la ubicación de estos satélites. Por lo general, los satélites son del tipo estacionario, es decir, que están girando a la misma velocidad que lo haría la Tierra si estuviera en ese punto, es decir, que siempre van a estar encima de un punto fijo en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, son sistemas bastante sofisticados, porque ya pueden imaginarse ahí arriba, en medio de la nada, porque ya casi no hay oxígeno a esas alturas. Entonces están prácticamente en vacío, pero con la influencia todavía gravitacional de la Tierra. Entonces, pueden ocurrir una serie de fenómenos que las saquen o tiendan a sacar el satélite de su órbita. Entonces hay sistemas de posicionamiento que detectan esas variaciones de su posición y la corrigen a través de motores propulsores. Entonces requieren de suministro de energía. Una parte de esa energía la obtienen de paneles solares. Entonces, durante el periodo de su rotación en el cual están recibiendo rayos solares, acumulan energía y esa energía les sirve tanto para la recepción como la transmisión, para todo lo que es sus sistemas electrónicos y también para estos motores que sirven para la corrección de la posición. Otro uso que se le da a la energía es de, como podrán entender, si está suspendida ahí a tal distancia de la Tierra, habrá periodos, ¿no? Al dar una vuelta completa alrededor del eje central de la Tierra, habrán periodos en los que recibe luz solar. Entonces no solo está recibiendo energía, sino se está calentando todo el sistema y alcanza temperaturas bastante altas. No hay la capa atmosférica que la protege, entonces la radiación solar es bastante pronunciada, bastante fuerte, temperaturas bastante altas, entonces requiere de
sistemas de refrigeración. Y eso obviamente va a tener que hacerlo con uso de energía eléctrica. Entonces, parte de la energía se utiliza en refrigeración en esos periodos en los que incide fuertemente el sol. Y en el otro lado, es decir, a 12 horas después, ya no verá el sol. Entonces, la temperatura también cambia abruptamente. Cuando está recibiendo los rayos solares, se calienta excesivamente y tiene que enfriar. En cambio, en el otro lado está tan frío que los sistemas eléctricos podrían sufrir daños también y por lo tanto requiere de calefacción. Entonces, la acumulación de energía se utiliza tanto para los sistemas eléctricos, electrónicos, los motores y también para refrigeración en un caso y calefacción en el otro. Entonces, como son sistemas bastante autónomos, están llenos de sensores, ¿no? Sensores de todo tipo que les permite tanto el posicionamiento como la determinación de si refrigera o calienta, etc. Bien, entonces son sistemas bastante complejos, muy sofisticados, porque no requieren casi nada de atención. La atención, si bien se comunican con estaciones base, sirve para de pronto hacer ciertas correcciones, para habilitar ciertas frecuencias de uso, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar del satélite para llevar, por ejemplo, señales de red? Como pensaremos que esta es la superficie de la Tierra. Yo quiero comunicar este punto con este otro, ¿cierto? Por aquí está el satélite. Entonces vean que no hay línea de vista entre los dos puntos, el transmisor y el receptor. Entonces la señal viaja de uno hacia el satélite la rebota hacia el otro. ¿Cierto? Entonces, bueno, básicamente para cubrir toda la Tierra se requieren, digamos, en un cálculo sencillo, de hasta 3 satélites. Sin embargo, en el cielo hay muchísimos satélites, ¿no? Satélites que son de uso propio de defensa de algunos países, como Estados Unidos, China, países europeos, y también satélites de carácter comercial que alquilan sus bandas de radio para uso comercial, transmitir televisión, datos, etc. Bien, en cuanto a las frecuencias en todo el espectro electromagnético, si empezamos a la izquierda, aquí están las frecuencias en Hertz, ¿cierto? 10 Hertz es una frecuencia tan baja que no se la utiliza casi para nada en cuanto a transmisión. 10 a la 2 es 100, por ahí está la frecuencia denominadas extremadamente bajas,
¿cierto? Hemos hablado de frecuencias tan bajas como 50 Hz que se utilizan para la transmisión de energía, ¿no? La segunda banda, denominada de frecuencias muy bajas, está comprendida entre los 100 Hz y 10 a la 5 Hz, es decir, 10 a la 5 son 100 por 10 a la 3, o sea, 100 kilohertz. Tienen cierto uso, se las utiliza en navegación marítima principalmente. En cambio, las ondas de radio, comercial o no comercial, están por encima de esos 100 kilohertz y alcanzan valores superiores a los 10 a la 8, es decir, 100 megahertz. Ahí están las radios AM, FM, comerciales y no comerciales. Por encima de esas frecuencias se sitúa la banda de microondas, ¿no? Órdenes superiores a los 10 a la 8 hasta 10 a la 12, es decir, 10 a la 12 es tera, ¿no? Terahertz. Entonces, todo lo que es microondas, Wi-Fi, etcétera, está en esta banda denominada microondas. ¿Por qué son microondas? Se llaman así porque la longitud de onda es del orden de micras, es decir, de 10 a la menos 6 metros. Entonces, si hablamos de frecuencias del orden de 10 a la 10, ¿sí? Si la frecuencia es 10 a la 10, habíamos dicho que la longitud de onda está dada por la velocidad de la luz, 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, dividida entre la frecuencia, ¿no? Entonces, si divido 3 por 10 a la 8 entre 10 a la 10, voy a tener 3 por 10 a la menos 2. Entonces, estoy hablando de 3 centímetros de longitud de onda. ¿No? 3 centímetros es como 300 micrómetros, 300 micras. ¿Sí? Son longitudes bastante pequeñas. Encima de esto que se denomina la banda de microondas está la radiación infrarroja, ¿no? Bandas, o sea, frecuencias comprendidas en esta banda se utilizan, se llama infrarroja porque no es luz visible, está por debajo del rojo de la luz visible. Entonces se utiliza para control de aparatos electrónicos, ¿eh? Control remoto de su televisor, por ejemplo, utiliza luz infrarroja. No es visible, no se ve, es detectada por sensores especiales. Entonces, en el control remoto hay un emisor de luz de estas frecuencias, y en el televisor hay un receptor, un conversor de luz a pulsos eléctricos de esa frecuencia. Luego está la banda de luz visible, con los diferentes colores de luz visible, hasta llegar al violeta. Y ya por debajo del violeta, lo que se denomina ultravioleta, o más bien por encima del violeta, digamos, porque estamos subiendo en frecuencia, está lo que se denomina la luz ultravioleta.
que se utiliza con otros fines, ya no para comunicación, ¿cierto? La luz ultravioleta se la emplea con fines médicos, para desinfectar, una serie de usos que se le da en medicina, básicamente. Más arriba de esto, los rayos X. Estamos hablando de frecuencias ya del orden de 10 a la 18, 10 a la 20 Hz. Entonces son frecuencias muy altas, longitudes de onda muy pequeñas. Los rayos X, o a partir de esta, se habla de radiación ionizante. ¿Qué quiere decir esto de radiación ionizante? ¿No? Porque las que están abajo son no ionizantes. Lo que sucede es que por la longitud de onda que tiene, que es demasiado pequeña, estas ondas inciden en los átomos y pueden romper los enlaces atómicos. Es decir, separar un átomo de otro en una molécula, ¿no? Lo cual podría provocar en el ser humano daños bastante considerables y permanentes. Por eso seguramente si alguna vez les han hecho una muestra de rayos X, se nota una serie de medidas, digamos, de protección, principalmente para la gente que opera esto. Utilizan paredes de plomo. El plomo tiene la propiedad de no permitir el paso de los rayos X. Entonces utilizan paredes bastante gruesas de plomo para cubrirse ellos, evitar que los dañe esta radiación. Entonces utilizan los rayos X, ¿para qué? Para poder tomar imágenes del interior del cuerpo humano, ¿no? Los rayos X pueden pasar a través de los músculos, de los órganos, no así de los huesos. Entonces los huesos reflejan el rayo incidente y este se recoge en una placa, ¿no? Eso es lo que se ve en las placas de rayos X. Si hay una fractura en un hueso, una desviación, cualquier cosa, esto es posible verlo en esas placas. Como les mencionaba, el efecto por el tema de la ionización puede ser muy dañino y perjudicial para la salud. Por encima de lo que se denomina la banda de rayos X, con frecuencias ya superiores a los 10 a la 22 Hz, está lo que se denomina rayos gamma. Cae dentro del tema de radiación ionizante. Son rayos que todavía se están experimentando, no hay en concreto ninguna aplicación. Obviamente manipular esto es sumamente complejo y peligroso. Entonces, de lo que estamos hablando en términos de todo el espectro de radiación, de ondas electromagnéticas, lo utilizable, digamos, en comunicación, podríamos decir que está a partir de los 10 a las 5 Hz, ¿cierto? Hasta órdenes de 10 a las 12 Hz. Es decir, todo lo que comprenden las bandas de
radio y microondas. Aquí una pequeña descripción de esas bandas con la aplicación principal que se le da. Mi cursor no sé dónde anda. Aquí está. Le voy a cambiar el color porque si no, no se ve. Ahí. Entonces, bandas de frecuencias entre 30 y 300 kilohertz que corresponden a el rango de ondas de radio. Tienen la denominación de LF, o sea, frecuencias bajas. Low frequency. ¿No? Para transmisión de datos analógicos prácticamente no se utilizan. En datos digitales sí se puede utilizar con modulaciones. Enseguida vamos a hablar de lo que es modulación. Tenemos 10 minutos hasta el corte. Entonces, en modulación de todo tipo, amplitud, frecuencia y fase digital. Se utiliza principalmente para la navegación, es decir, navegación marítima principalmente. Frecuencias medias, comprendidas entre 300 kHz y 3000 kHz, o sea, 3 MHz, ¿no? Frecuencias medias ya son utilizadas en datos analógicos para la transmisión de modulación en amplitud. O sea, la radio comercial AM utiliza esa banda de frecuencias, ¿cierto? A diferencia de FM, tiene mayor alcance. No se atenúa, digamos, por la Tierra, sino que puede propagarse más bien hacia la atmósfera. Ancho de banda bastante reducido, 4 kHz, por eso es que AM no tiene calidad para la música, por ejemplo. En modulación digital también se utiliza en los 3 tipos de modulación. Puede mover velocidades entre 10 y 1000 bits por segundo. Su aplicación principal es la radio AM comercial. La banda un poco más arriba de esta, es decir, de los 3 MHz hasta los 30 MHz, denominada HF, High Frequency, frecuencias altas, se utiliza todavía en AM y en transmisión de AM con supresión de portadora. Ya vamos a ver cuando hablemos de modulación a qué se refiere eso. Ancho de banda de 4 kHz, todavía es muy bajo, por eso es que solamente para ese tipo de usos analógicos. En cambio, con digital, también en los 3 tipos de modulación, con velocidades que pueden llegar hasta los 3000 bits por segundo, ¿no? 3 megabits por segundo. Esto para uso más común en radio de onda corta, o sea, radioaficionados, o temas de
los radiomóviles, por ejemplo, utilizan estas bandas. Es poco fiel, digamos, por el ancho de banda que utiliza, por eso es que seguramente si han escuchado la comunicación de los radiomóviles es bastante mala, ¿no? No se llega a entender muy bien lo que hablan. Entonces utilizan cierto lenguaje que es propio de la gente que pretende comunicarse aún bajo esas circunstancias. Frecuencias ya más altas, entre 30 y 300 MHz, la banda se denomina VHF, Very High Frequency, frecuencias muy altas. Aquí es donde cae la radio comercial FM, modulación en frecuencia, y todavía modulación en amplitud con banda lateral suprimida, anchos de banda ya bastante considerables, que pueden llegar hasta los 5 MHz. Entonces, hay buena fidelidad, digamos, para la música, por eso FM permite transmitir música con buena calidad. En modulación digital ya se utilizan solamente para modulación en frecuencia y en fase. Alcanza velocidades de transmisión de hasta 100 kilobits por segundo. El uso más común es la televisión comercial, la radio FM. La siguiente banda, denominada UHF por Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta. Aquí todavía la modulación en FM analógica para anchos de banda del orden de 20 MHz, ¿no? Vean que es un ancho bastante pronunciado, entonces se pueden manejar aquí muchos canales de voz. Hemos dicho que un canal de voz ocupa apenas 3 kHz. Entonces se puede transportar muchos canales de voz con algún tipo de multiplexación. En cuanto a señales digitales, ya básicamente se utiliza solamente con modulación en fase. Ya vamos a ver la ventaja que tiene esto. Para velocidades de transmisión del orden de los 10 megabits por segundo. UHF, en aplicación, digamos, común, es para la televisión en VHF, o sea, Very High Frequency. Microondas terrestres también utilizan estas bandas. La banda SHF, o sea, súper alta frecuencia, comprendida entre 3 y 30 GHz, se utiliza para modulación analógica o datos analógicos en FM, o sea, modulación en frecuencia, con anchos de banda de 500 MHz, ¿no? Realmente vean que ese ancho de banda es muy útil cuando se va a llevar muchos canales de voz, por ejemplo. Inclusive muchos canales de televisión. En digital, solamente en modulación de fase, con capacidades de transmisión de hasta 100 megabits por segundo. El uso más común, microondas terrestres y microondas satelitales. Y la banda más alta, entre 30 y 300 gigahertz, con el nombre de EHF, o sea, extremadamente alta frecuencia.
En modulación analógica, solamente en frecuencia para anchos de banda de hasta 1 GHz. ¿No? Realmente el uso que puede tener es llevar varios canales de voz o de video, ¿no? Multiplexados, ¿cierto? Con transmisión digital en modulación de fase, alcanzando velocidades de hasta 750 megabits por segundo. Entonces, el uso más común para enlaces punto a punto, cercanos y de carácter experimental. Bien, entonces esto, una descripción, digamos, del uso de las bandas de frecuencias que acabamos de ver en el anterior gráfico. Lo que vamos a ver en la próxima clase es el tema de modulación. Estamos ya muy cerca de que esto se corte, así que dejémoslo ahí. No hay tarea, ¿sí? Oh, se me olvidó poner tarea, entonces, bueno, esta vez no habrá tarea.